Cristian, ¿para qué tanto tubo? Bueno, pues ya le encontramos solución a las gallinas. Seguro que ustedes se acordarán que hace algunos días les mostré las sandías, cómo estaban de comidas de las gallinas. Y dije, pues a ver qué remedio le voy a poner a esto. Pues miren, aquí conseguí estos tubos. Están medio aguaditos, pero a lo mejor sí nos van a servir para hacer un invernadero. Así que bienvenidos a Mi Mundo Feliz del Rancho y vamos a ver cómo vamos a hacer este invernadero. Pues miren, yo aquí tengo un puño de varillas. Creo que son un poco resistentes. Vamos a escoger la varilla más larga, que es la que va a ir en la esquina, y la vamos a clavar. Ahí está, ya quedó maciza esta varilla en el suelo. Ahora vamos a clavar de este otro lado. ¡Au! Me dio un martillazo. Les digo que tengo pulso de maraquero. Ya mejor no le voy a atravesar la mano. Ahora que tenemos clavada una varilla aquí y otra allá, vamos a ver lo que vamos a hacer. Y miren qué bien queda. Aquí ya está hecho el arco. Y de estos arcos vamos a seguir haciendo más y más para allá. Aproximadamente tenemos unos 8 arcos son los que tenemos para hacer ahorita. Clavamos otras 2 varillas en cada esquina. Y hacemos la misma operación. Aquí tenemos. Ahí está el otro arco formado. Llevamos 2 arcos. Aquí tenemos uno y allá tenemos el otro. Ahora pues sí, solo falta rellenar, poner muchos arcos así. Pues miren, yo creo que ahora sí ya parece más un invernadero. Ya nada más le falta el nylon, reforzarlo un poco y queda el invernadero. Pues miren, ya bajó el solecito, ya me quité el sombrero. Ya es tarde, ya son las 5 de la tarde. Ya ahorita a estas horas se trabaja a gusto porque ya no hay sol. Día 2 aquí trabajando el invernadero. Ya amaneció, miren, ayer se nos hizo noche y no alcanzamos a terminar. Pero miren lo que pasó. Aquí lo que pasa es que como que se juntó arriba y creo que me quedó un poquito chueco de aquí arriba. Pues yo creo que ahorita ya vamos a poner el nylon. Dentro de un ratito voy a ver si puedo enderezarlo un poquitito, aunque sea. No le hace que no quede bien derecho como quede, pero pues sí, lo voy a tratar de abrir un poquito más y a ver cómo queda. Se está viendo por dentro ahorita. Miren, ahí va quedando, ya va agarrando forma. Miren, ya nada más vamos a poner las barricas por aquí. A ver, acá mejor. Aquí donde queden bien. Ahí quedan. Y vamos a poner todas nuestras plantas aquí adentro. Pues miren, al final así quedó nuestro invernadero. Aproximadamente me tardé unas 5 horas, 6 horas en hacerlo. Más o menos. Porque ya lo empecé a hacer tardecito, entonces ocupé de 2 días para terminarlo. Pero miren, al fin quedó. Ya me lo empezaron a cagar las gallinas. De allá arriba se suben en la noche a dormir. Y pues ya saben, cae para abajo. ¿Qué opinan? ¿Se enderezó o no se enderezó? Estaba medio chuequito. Si ustedes me quieren copiar la idea y hacer un invernadero de estos, pues adelante, va a estar en todo su derecho de hacer uno de estos. Pero les quisiera dar unas recomendaciones de cosas que a mí me fallaron aquí, para que a ustedes no les vuelva a pasar y les salga su invernadero bien. Miren, supuestamente aquí puse la puerta provisional, pues. Miren,
Estos tubos son flexibles, bien flexibles. Y pues ustedes le pueden dar la forma que ustedes quieran. Miren, y entonces al ser tan flexibles no se quiebran, ¿eh? Le puedo dar, miren, lo puedo juntar mucho y no se quiebran. Son bien flexibles. ¿Ven? Pero al ser tan flexibles tienen una desventaja. Miren, no sé si alcance a notar lo que le pasó a este tubito que está aquí y a este que está acá. Se hizo como una S, como enchuecado o algo así. Se enchuecó, se dobló. Y pues esa, cuando se enchueca, es lo que le da la forma así media panda al invernadero. Entonces mi recomendación es que compren unos tubitos, creo que son de PVC, no, son de CPVC. Miren, en este caso yo los compré de a media, pero si ustedes lo compran un poquito más grueso, pues van a ser menos flexibles y es posible que se les enchueque menos. Compren los tubos un poquito más gruesos para que no sean tan flexibles. Que sean flexibles, pero no tanto. Aún así, pues a mí me gustó cómo quedó. Está bien. Miren, otra cosa es que por los tubos les tenemos que poner un alambre así. Pero no nada más una hebra. Así que ya saben, lección para la próxima. No hay que ser tacaños al poner alambre. Porque fue lo que me pasó a mí y al último tuve que poner más alambre. Así que sí, hay que ser bastante generosos con el alambre. Tenemos que ponerle muchas hebras. Yo le puse aquí como unas 14 hebras le puse. Y aún le pude haber puesto más. Pero yo creo que como este es un invernadero chiquito, miren, apenas está como de mi estatura. Entonces yo creo que con 14 hebras tiene. Pero sí les digo, le había puesto menos y al último tuve que ponerle más. Porque no me ajustó y el nylon se venía para acá. Entonces estos alambres son para detener el nylon, para no permitir que se pase el nylon para acá, para adentro. Y aquí es donde algunas personas me preguntaron: oye, Cristian, pues si tienes terreno, ¿por qué no planta las plantas en el suelo, ah? Pues miren, terreno sí tengo, aquí un pedacito chiquito, pero lo que no tengo es una jaula para las gallinas. Entonces pues mejor encierro las plantas en un invernadero. Y pues aquí las dejo, aquí las puedo cuidar mejor. Y les digo, estas sandías ocupan unos 30 centímetros para desarrollarse bien. Y es lo que tiene la barrica, 30 centímetros. Entonces yo creo que aquí van a crecer muy bien estas sandías. Y no las planté en el suelo, preferí plantarlas en barricas porque a las barricas les eché tierra buena. Y esto, lo que hay en el suelo es puro paderón duro. Entonces esto no nos sirve para sembrar, lo que está aquí en el suelo no nos sirve para nada. Aquí se van a poner bien bonitas. Algunos también me han preguntado: oye, Cristian, ¿y si pasa la luz necesaria aquí a tu invernadero? Pues miren, ahorita acaba de salir el sol. Y entonces es importante que no le hace que no le pegue sol a todo el invernadero, pero por lo menos que le pegue a la mitad o poquito más de la mitad del invernadero. Con eso alcanza para que nuestras plantas se desarrollen. Y aquí es donde viene la otra recomendación. El plástico color blanco translúcido es el que mejor deja pasar el sol, porque los invernaderos permiten elevar la temperatura que hay aquí. Entonces, pues se va a distribuir a todas las plantas la temperatura. Claro, estarla regando, estarle echando su abonito y con eso. Y aquí adentro del invernadero, pues no se van a meter las gallinas. Entonces aquí se pueden cuidar mejor nuestras plantas. Fíjense que es muy buena idea sembrar aquí en barricas si ustedes no disponen de terreno. Así como yo, que tengo muy poquito terreno aprovechable. Entonces es muy buena idea sembrar en barricas. Aparte de que es más económico, porque ustedes pueden ir a donde vendan manteca, donde vendan pintura, y se las pueden vender estas barricas a un precio más barato que si compraran una maceta. Entonces es mejor las barricas. Así que en mi opinión, pues sí es buena idea hacer un invernadero, ya que así, pues aparte de que las plantas van a crecer más rápido por la temperatura que hay ahí adentro, es mejor para las plantas que estuvieran acá afuera. Y aparte de eso, les va a servir si ustedes tienen gallinas, así como yo, miren, ahí andan las gallinas.
Entonces las gallinas se me pasan para acá y antes tenía mis plantas así al aire libre. ¿Y qué creen? Pues se las tragaban, se las comían las plantas. Pero aquí con el invernadero ya no se van a poder meter. También si ustedes tienen animales que se puedan comer sus plantas, lo mejor será hacer un invernadero. Ah, y ahora sí, ahí les va. ¿Cuánto sale hacer este invernadero? Verán, pues eso depende de la calidad de materiales que le metan. Pero yo en mi caso, pues no le metí materiales caros, le metí estos materiales baratos, delgados. Miren, estos tramos pues eran tramos largos, bien largos. Pero estos son los pedazos que me mocharon. Eran de 6 metros los tubos, pero yo nada más ocupaba 5. Entonces este metro que me sobró, bueno, es un poquito más. Lo moché y esos fueron los que me sobraron. Ahí tiene el precio. Miren, 88 pesos mexicanos, que equivalen como a $4. 88 por 7 tramos que ocupé. Soy re malo para las matemáticas. Vamos a sacar la cuenta. Miren, 88 por 7, 616. A estos 616 le vamos a sumar 59 que costó el alambre. 675. Es todo lo que cuesta hacer este invernadero. Así que como ven, pues es muy barato hacerlo. Y pues queda bien. A esto pues nada más me faltó sumarle lo que costó el plástico. Aunque tampoco crean que es tan caro, depende de la calidad. En este caso pues yo lo reciclé, pero también si ustedes no quieren un plástico demasiado grueso, pues les va a salir barato, no es caro. Pues de hecho miren que allá afuera se siente un poquito más de frío y aquí dentro del invernadero se siente como un poquito de calor. Y miren, ya tienen 2 días que puse mis plantas aquí y miren qué bonitas van. Cuando estaban afuera no se habían puesto así de bonitas. No sé qué, algo tiene el invernadero que les beneficia a las plantas. Luego se enderezaron y miren qué bonitas están. Ya nada más les falta darles una regadita. La regada del día. Pero miren de veras qué bonitas se pusieron las plantas. Miren, también derechitas, van bien bonitas. Miren, vamos a regar estas plantitas chiquitas que tenemos aquí. Les vamos a echar un poquito de agua a todas. Yo creo que estos jitomates ya están grandes, entonces ya creo que ya va a ser hora de replantarlos. Nada más consigo otras barricas y las replanto. Pues sí amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, así que por favor suscríbanse. Si ha sido así, dejen un me gusta y compartan este video con sus familiares o sus amigos. Y quién sabe, a lo mejor se animen a hacer un invernadero de estos. Gracias por todo y nos estaremos viendo para el próximo video. Wish I could solve your problem. Stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone but myself. I do it so well. We were so good at that.